Hola, les doy la bienvenida a este pequeño video donde veremos algunas características de las enzimas, no como herramientas que se utilizan bastante en el laboratorio clínico, sobre todo en bioquímica, ¿no es verdad? Sino que esta vez las vamos a ver como analitos, como elementos susceptibles de análisis, ¿sí? Porque las enzimas también pueden ser medidas, sus niveles pueden ser determinados en plasma. Antes que todo tenemos que hablar de algunos conceptos generales de enzimas para entender un poquito los métodos que posteriormente vamos a ver. Primero, las enzimas sabemos que son catalizadores, ¿sí? Son catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Es un elemento que va a aumentar o va a regular, generalmente aumenta la velocidad de una reacción química determinada. ¿Cómo lo hace? Generalmente lo que hacen estos catalizadores es disminuir lo que se denomina la energía de activación, que es necesario, ¿no es cierto?, pasar este umbral de energía para poder dar lugar a una cierta reacción química. La enzima, en este caso, actúa como un catalizador biológico que aumenta la velocidad de la reacción al disminuir justamente la energía necesaria para activar esa reacción. Es importante decir que las enzimas no cambian la energía de formación del sustrato ni del producto, por lo tanto no movilizan o no cambian las constantes de equilibrio ni la Km de una reacción enzimática. También es importante decir que no es la enzima quien hace posible la reacción. Estas reacciones pueden ocurrir naturalmente. El problema es que demoran mucho tiempo. Por lo tanto, lo único que hace la enzima es aumentar la velocidad con que una reacción química o con la que ocurre esa reacción química finalmente. La reacción se va a dar igual siempre y cuando la enzima esté o no esté. ¿Ya? Si la enzima no está, la reacción va a pasar, pero mucho más rápido. Ahora, ¿qué más es importante? Que las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteica, o sea, son proteínas. Y eso es súper importante. Finalmente son proteínas con actividad catalítica, ¿no es cierto?, para reacciones bioquímicas. Pero ¿por qué es tan importante? Porque van a estar sujetas a todas las modificaciones químicas y físicas a las cuales son susceptibles todas las proteínas. Y eso va a ser importante y lo vamos a ver también enseguida. ¿Cómo podemos medir las enzimas en el laboratorio clínico? Lo podemos hacer de varias formas. Las podemos medir en primera instancia por su masa. Eso quiere decir la cantidad de una determinada enzima que hay en un fluido biológico en un determinado momento. Al igual como lo hacemos con cualquier otro analito, como lo hacemos con glucosa, con urea, con lípidos, etcétera. ¿Sí? Podemos determinar específicamente las proteínas, ¿ok? Las proteínas enzimáticas, las proteínas que son enzimas. También lo podemos hacer por su actividad catalítica. ¿Cuál es la que más se utiliza en el laboratorio? La actividad catalítica. Y ustedes dirán, ¿y por qué no su masa? En primer lugar es porque es caro. La mayoría de las técnicas que miden la masa directamente a la molécula, al ser estas enzimas diferentes tipos de enzimas, necesitan de una forma de poder detectarlas que sea súper específica también. ¿Ok? Y para eso necesitamos generalmente de anticuerpos anti una determinada enzima. Cuando ya le colocamos anticuerpos a un kit o a una metódica en general, ya estamos aumentando su valor. Por lo tanto, estos generalmente son mucho más costosos que aquellos que son de actividad catalítica. Además de eso, son generalmente más laboriosos, requieren más tiempos. Ustedes ya han hecho algunas técnicas o habrán visto algunas técnicas inmunológicas y sabrán que tienen varios pasos de lavado, ¿no es cierto?, revelado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son mucho más laboriosas también. Y bueno, por contraparte, el medir la actividad catalítica es mucho más barato y mucho más sencillo también en cuanto al trabajo. La otra ventaja es que la correlación entre la masa y la actividad catalítica es bastante buena. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay un aumento de la masa, generalmente eso se va a ver o va a estar reflejando un aumento en la cantidad de la enzima, o sea, en la masa de la enzima que está circulando en un momento. Pero hay otra razón por la que la actividad catalítica es más utilizada que medir la masa. Si bien esto igual hay algunas técnicas donde se utiliza, como habremos visto por ejemplo para CK, para creatinina quinasa, la fracción MB, se puede también medir la masa. Pero hay otro punto. ¿Por qué se usa actividad catalítica? Porque las enzimas están en muy baja concentración. En general las enzimas están en niveles muy bajos de forma normalmente circulante. ¿Ya? Por lo tanto, no siempre vamos a tener la capacidad ni los métodos, la capacidad metodológica de detectar esas pequeñas cantidades de enzimas con ensayos de masa. ¿Ya? Por lo tanto, los ensayos de masa existen, pero tienen limitaciones y están supeditados a algunas metódicas súper específicas.
Ahora, en ese sentido, tampoco vamos a hablar de, cuando hagamos un ensayo de actividad enzimática, no vamos a hablar de concentración de enzimas, sino que vamos a hablar directamente de lo que es actividad enzimática o actividad catalítica. Desde este punto de vista, ustedes se pueden encontrar dos formas de medir o de ver la actividad enzimática. La primera es la más tradicional, el que se conoce como el sistema tradicional de unidades, en donde la unidad para dar justamente la capacidad catalítica de una enzima es la unidad internacional y que se define como la cantidad de enzima que cataliza un micromol de sustrato por minuto. Generalmente se expresa como unidades por litro o incluso kilounidades por litro si tenemos una mayor cantidad o una mayor actividad enzimática, mejor dicho. También existe lo que está aconsejado por el Sistema Internacional de Unidades y también por la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, que es usar el CATAL. ¿Ya? El CATAL, acuérdense que es una unidad básica del Sistema Internacional de Unidades y que tiene que ver con los moles convertidos por segundo. ¿Ya? O sea, los moles de un sustrato que es convertido por segundo en un producto. Y generalmente se expresa en alguna variable de catal por litro. Generalmente se utiliza el microcatal por litro o el nanocatal por litro, ¿ya? Donde un nanocatal aquí va a ser aproximadamente una relación de 10 elevado a menos 6 mol por litro. Como las enzimas son proteínas, van a ser susceptibles a diferentes elementos que nosotros tengamos en una reacción química, como cualquier proteína. ¿Cuáles van a ser esos? El pH. Por ejemplo, las enzimas funcionan en rangos de pH súper estrechos, ¿ya? Y enzimas que funcionan en un cierto rango de pH no van a funcionar en otros. Es así como, por ejemplo, enzimas digestivas pancreáticas, enzimas digestivas estomacales que están trabajando un pH de 3, 2 a 3, incluso más bajo, no van a tener actividad catalítica a pH fisiológico, a pH 7. Enzimas pancreáticas que por otro lado tienen o trabajan a pH muy básicos, pH 9 más o menos, tampoco van a trabajar ni a nivel del estómago ni tampoco con un pH de 7. ¿Ya? Por lo tanto, el pH va a alterar muy fuerte lo que es la velocidad enzimática. ¿Ya? O sea, la velocidad que tiene, la capacidad que tiene una enzima de dar una determinada reacción en un determinado tiempo. ¿Ya? Eso es la velocidad. La temperatura. ¿Sí? Las enzimas también tienen un rango de temperatura bastante estrecho sobre el que trabajan. Cuando nosotros descendemos de ese punto ideal de temperatura, la actividad se detiene, ¿ya? O tiende a detenerse, tiende a ralentizarse, hasta que llega a un punto donde ya no hay ninguna actividad enzimática. Por el contrario, cuando aumentamos la temperatura, tenemos dos cosas. En primer lugar, aumenta la energía cinética del medio, le estamos colocando más energía en este caso en forma de calor. Esa energía aumenta la energía cinética de las moléculas, por lo tanto se mueve más rápido y es más probable que una enzima encuentre su sustrato. Por lo tanto, en una primera instancia, el aumentar la temperatura tiende también a aumentar la velocidad enzimática. Pero, dado un momento, también si seguimos subiendo la temperatura, como recordemos que la enzima es una proteína, el calor también desestabiliza las estructuras, sobre todo terciarias y cuaternarias de las moléculas de proteína. Por lo tanto, también hace que muchas veces se pierdan, una vez que se pierde la estructura cuaternaria y terciaria, se pierde también los sitios activos de estas enzimas y por lo tanto un aumento de temperatura tampoco es óptimo para asegurar la velocidad enzimática. Por lo tanto, también un rango de temperatura bastante estrecho. La concentración de la enzima y concentración de sustrato, obviamente cuando tengamos una mayor concentración de la enzima para la misma cantidad de sustrato, si tenemos por ejemplo un mol de sustrato y tenemos un mol de enzima en una reacción y en otro también tenemos un mol de sustrato, pero le agregamos solo la mitad, ¿no es cierto?, 0,5 mol de la enzima, la velocidad va a ser mayor en aquel que tenga mayor cantidad de enzima. ¿Por qué? Porque hay más enzimas que están trabajando. Por lo tanto, este no es un proceso automático, las enzimas pasan por un periodo, ¿no es cierto?, de estacionario donde se produce un complejo enzima-sustrato y posteriormente se produce ahí la reacción y liberan un producto. Pero eso requiere un tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, mientras mayor cantidad de moléculas de enzima yo tenga, mayor va a ser la velocidad. Lo mismo con el sustrato. A mayor concentración de sustrato, mayor va a ser la posibilidad de que un sustrato se una o se encuentre con un sitio específico de una enzima y por lo tanto la velocidad también aumenta. Obviamente hasta un cierto nivel, ya que es un nivel donde ya la reacción se satura
y ya independiente de que nosotros agreguemos más sustrato, no va a haber más velocidad. El último mecanismo que influye en una reacción enzimática es la presencia de activadores o inhibidores. En general, los inhibidores son de dos tipos. Van a ser competitivos cuando tienen homología estructural con el sitio activo de una enzima y por lo tanto se unen a ese sitio activo impidiendo que el sustrato se une y por lo tanto baja la velocidad de reacción porque hay enzimas que están inutilizadas porque están con con este inhibidor en el sitio activo. También puede ser no competitiva en el caso de que en este caso el inhibidor lo que hace no es ocupar el sitio activo, sino que ocupa otra porción de la molécula de enzima, pero que hace esto, que esa unión físico-química entre el inhibidor y la enzima produce un cambio en la estructura de lo que es el sitio activo de la enzima, impidiendo también que se una a su sustrato. Los activadores, por el contrario, son elementos que también modifican la estructura química de ese sitio activo, haciendo que se vuelva más proclive a encontrarse con su sustrato, aumentando la velocidad de la reacción. Esos 5 elementos son importantes de tenerlos en cuenta cuando queramos también nosotros medir enzimas en el laboratorio. ¿Por qué? Lo vamos a ver también enseguida. Para evaluar la actividad enzimática lo podemos hacer a través de estos métodos cinéticos que, como decíamos, evalúan la velocidad de la reacción en la que una enzima lleva a cabo su reacción, ¿sí? Y en ese sentido nosotros podemos medir la formación de un producto, ya en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un producto que se va formando y va aumentando, ¿no es cierto?, en el tiempo. Podemos ver el consumo de un sustrato, o sea, aquí hay un sustrato que se va perdiendo, o la formación o desaparición de un cofactor enzimático. Podemos también aquí ir midiendo el aumento o la disminución de un determinado cofactor o alguna coenzima, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque lo podemos hacer de diferentes formas. Hay algunos métodos que van a ver formación del producto y si hay un producto, nosotros podemos ver el aumento de ese producto por espectrofotometría. Por lo tanto, podemos ver un aumento de la absorbancia en el tiempo, pero si hay consumo de sustrato o consumo de un cofactor enzimático, lo que vamos a ver es disminución de la absorbancia en el tiempo, si eso es lo que estamos midiendo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se quiere ver acá. Por ejemplo, piensen que cuando se está formando un producto, ya aquí tenemos de sustrato a producto, va a haber un cambio en la coloración. Por lo tanto, vamos a tener un aumento en la absorbancia en el tiempo. Esta es una curva de absorbancia por tiempo. Así nosotros podemos sacar una relación de un delta de absorbancia por minuto, o sea, cuánto es el cambio de absorbancia que hay entre un tiempo 1 y un tiempo 2, que puede ser generalmente, se utiliza el minuto como unidad de base. Así, por ejemplo, podemos medir la actividad enzimática de una muestra que no sabemos su concentración, obteniendo el delta de absorbancia en una determinada reacción de progresión enzimática y multiplicando por un factor de calibración, que puede ser un factor que nosotros obtenemos tratando un estándar de enzima como una muestra o también de acuerdo a un factor que nos da el fabricante. ¿Cuándo va a ser uno y cuándo va a ser otro? En algunos casos, disponer de una enzima, de un estándar de enzima, es más caro, encarece el sistema y por lo tanto algunos fabricantes lo que hacen es simplemente entregar un factor, ¿ya? El factor para este método, si usted sigue las condiciones que nosotros le proponemos, utilice ese factor, por ejemplo. Vamos a ver también eso enseguida. Pero ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta para poder trabajar con este tipo de enzimas? Se dice que cuando hay una etapa inicial de una reacción enzimática, ¿no es cierto?, hay una fase que se denomina de primer orden, en donde la velocidad aumenta de forma constante, ¿no es cierto?, hasta que se satura. En este caso, ¿cuándo va a saturarse? Cuando ya todos los sitios activos de las enzimas se encuentren en contacto con su sustrato. Por lo tanto, la velocidad no va a aumentar, independiente de lo que nosotros hagamos. Obviamente, si el sistema se mantiene estable, la velocidad no va a aumentar. Ya en ese caso, fíjense que aquí la velocidad se mantiene ya estable, paralela al tiempo, a la tasa de formación del sustrato. Aquí tenemos velocidad de reacción, aquí tenemos concentración del sustrato. Por lo tanto, aquí lo que hacemos básicamente, perdón, aquí esto es el tiempo, ya, velocidad de reacción y esto es el tiempo. ¿Qué sucede? Que en estos casos decimos que la reacción está en un orden cero, que la velocidad de la reacción es independiente de la concentración del sustrato. Cuando estamos midiendo enzimas en el laboratorio, lo ideal es que lo hagamos a máxima velocidad, o sea que la reacción debe estar en orden cero, ¿ya?
Y para que esté en orden cero tenemos que cuidar de algunos elementos. Si la reacción está en orden cero, la única variable en el sistema de medición de la enzima que va a dar algún grado de diferencia va a ser la concentración de la enzima. ¿Por qué? Porque si nosotros cuidamos y mantenemos una concentración de sustrato saturante, mantenemos la temperatura y el pH de esa reacción, además cuidamos que no haya ni inhibidores ni tampoco potenciadores de la reacción, lo único que va a hacer que cambie la velocidad enzimática, que sea más rápido o más lenta, va a ser si hay más o menos enzima en una muestra de una persona. ¿Ya? Para lograr condiciones saturantes, lo que se hace es agregar, por ejemplo, de sustrato, se agrega una gran cantidad de ese sustrato. Aquí en este gráfico lo que se ve, por ejemplo, fíjense, es el tiempo. Aquí tenemos el tiempo en segundos y aquí tenemos diferentes radios de desaparición y aparición de algunos elementos. Como por ejemplo, esta es una reacción que ¿no es cierto? Cataliza piruvato haciendo que el NAD que está reducido vaya también perdiéndose, se vaya oxidando. ¿Qué sucede? Que si se fijan, la concentración de piruvato, si yo la mantengo alta, no va a variar tanto en el tiempo. Sin embargo, la concentración de esta coenzima, de este cofactor, que es el NAD reducido, sí tiene un cambio bastante importante en un tiempo relativamente corto. Por lo tanto, en esta reacción a mí me conviene medir más la desaparición del NAD reducido que la desaparición del piruvato, porque su tasa de desaparición es mucho más rápida. ¿Ya? También fíjense que la tasa de generación de producto también tiene primero una elevación súper rápida y después comienza a caer, por lo tanto tampoco es una muy buena medida. En este caso lo que se hace es colocar piruvato en exceso para que justamente este elemento que es un sustrato finalmente no modifique la velocidad y solamente sea la cantidad de enzima la que haga que esto se modifique y sea más rápido o más lento. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Piensen que tenemos este método, esto está tomado de un inserto de un método, ¿no es cierto?, que dice que tenemos esta reacción donde esta enzima que se llama aspartato aminotransferasa, antiguamente llamada glutámico oxálico transferasa, por eso GOT, ¿ya? Va a propiciar la conversión de L-aspartato más oxoglutarato en L-malato y con la consiguiente oxidación de una molécula de NAD reducido a NAD oxidado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que nosotros podemos medir esa tasa de desaparición de NAD. ¿Por qué? Porque el NAD tiene un comportamiento ópticamente activo a 340 nanómetros en el rango UV. Fíjense que además este inserto dice que la medición se realiza frente a aire, por lo tanto se mide una disminución de absorbancia. Esto es lo que yo les decía un poco. Fíjense que el NAD tiene un comportamiento óptico en todo este espectro entre 240 y 360 nanómetros, a más o menos 260 nanómetros, tanto el NAD oxidado como reducido tienen un pic de absorbancia, pero fíjense que a 340 nanómetros solamente el NAD reducido tiene un pic de absorbancia y no el NAD oxidado. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una diferencia, podemos ver la tasa de desaparición del NAD reducido en favor del NAD oxidado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a partir de una alta concentración de absorbancia, ahí está 340 nanómetros, y a medida que la enzima vaya haciendo su trabajo, va a ir disminuyendo el NAD reducido, haciendo que la absorbancia vaya cayendo también. ¿Qué más nos dice esto? Nos dice que nosotros debemos mezclar, leer la absorbancia después de un minuto y al mismo tiempo activar el cronómetro. Leer nuevamente la absorbancia exactamente después de 1, 2 y 3 minutos. Entonces lo que hacemos acá es medir en un tiempo cero, en un minuto 1, un minuto 2 y un minuto 3. Esto es el mismo tubo que está en el tiempo, ¿ya? Y por lo tanto después sacamos un delta de absorbancia, minuto 2 menos minuto 1, minuto 3 menos minuto 2. Con eso vamos a tener dos delta de absorbancia y podemos simplemente ahí hacer un valor de delta de absorbancia promedio entre estos dos valores para tener este valor de delta de absorbancia, que es el que después vamos a multiplicar por un factor de calibración. Esto lo vamos a ver más detalladamente enseguida. Importante, como les decía, que la reacción esté en un orden cero. ¿Cómo lo hacemos para que esté en un orden cero? En un orden cero significa que solo la concentración de enzima va a variar la velocidad. Por lo tanto, tenemos que tener una cantidad saturante de sustrato, que en este caso es el 2-oxoglutarato, y también de las coenzimas, que en este caso es el NAD reducido. Fíjense que este es el contenido que trae este kit, ya que es el mismo que estábamos viendo. Fíjense que el reactivo que ellos le llaman sub de sustrato, ya viene con NAD y en una cantidad bastante alta. Por lo tanto, esto me asegura que el NAD no se acabe y que yo pueda medir en el tiempo en el cual me recomienda el fabricante sin perjuicio de que
se produzca una disminución de la velocidad y por lo tanto que caigamos en una reacción de primer orden, que es lo que no queremos. ¿Ya? Siempre cuando estamos midiendo queremos que la reacción sea con una cinética de orden cero. Además de eso, fíjense que el pH también es muy importante para que no se modifique esta velocidad enzimática. Y fíjense que aquí tenemos esto, un buffer que me asegura que el pH se mantenga estable durante la reacción. ¿Cómo controlamos la temperatura? La mayoría de los espectrofotómetros tienen cubeta termorregulada. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo aquellos espectrofotómetros que tienen cubeta de flujo. La cubeta se mantiene a 37 grados Celsius, por lo tanto no deberían haber grandes variaciones de temperatura. ¿Cómo controlamos los interferentes? Principalmente de acuerdo al estado en que se tome la muestra. Recuerden que los principales interferentes en muchos casos van a ser evitables. El mayor de todos, la hemólisis, justamente es uno de los más evitables y va a ser un interferente importante también para estas reacciones enzimáticas. Así, por ejemplo, tenemos esto que le llamamos una curva, bueno, yo le llamo una curva de progresión enzimática, en donde tenemos por un lado una concentración del producto o también su absorbancia, también puede ser la concentración del sustrato o la concentración de un determinado cofactor o una coenzima, que en este caso la coenzima va a ser el NAD y vamos a irlo viendo también con la absorbancia. Fíjense que en algún caso el NAD puede ir cayendo, ¿ya? El NAD reducido, la absorbancia puede ir aumentando dependiendo de lo que estemos midiendo, ¿sí? Y en estos casos lo que nosotros hacemos es tomar una región donde esto se mantenga lineal, ya donde la reacción efectivamente esté en orden cero, porque aquí ya fíjese que se empieza a perder esa relación de velocidad de aumento constante en el tiempo, por lo tanto que ya empezamos a caer en una reacción cinética de primer orden. Y lo que hacemos es justamente ocupar esto aquí, ¿ya? Fíjense que me dice que lea a los 1, 2 y 3 minutos. Así me aseguro que la reacción en este periodo de tiempo va a ser de primer orden. Ojo, que este tipo de gráfico, que yo le llamo curva de progresión enzimática, no es lo mismo que una curva de velocidad enzimática, que son estas que vimos antes, donde aquí tenemos velocidad y aquí tenemos tiempo. Aquí lo que tenemos es absorbancia, por ejemplo, y tiempo, ¿ya? O concentración, lo que sea, versus tiempo. Así que no es una curva de velocidad enzimática. Además, ¿qué me dice? Fíjense que me dice que esto tiene que ser medido a un pH determinado, ¿ya? Por eso tenemos también ese buffer y la temperatura, como les decía, se mantiene constante. Esto también está en el ensayo y me dice a la temperatura que debe más o menos trabajarse. Se debe trabajar a 25 grados o a 30 grados o a 37, una de las tres, no las tres, ¿ya? Entonces, lo mejor es estabilizar el espectrofotómetro. La mayoría de los espectrofotómetros con cubeta de flujo mantienen las cubetas a 37 grados y también los autonalizadores, ya independientes si son discretos o si son de flujo continuo, la mayoría mantiene a 37 grados su cubeta. ¿Por qué a 37 grados? Porque es la temperatura fisiológica del ser humano, ya cercana a la temperatura fisiológica y por lo tanto se asegura que la mayoría de las reacciones enzimáticas que ocurren en el organismo van a ocurrir sin problemas a esa temperatura. ¿Ok? Esto es lo que yo les digo que son una curva de progresión enzimática. Estas son reales, las entrega uno de nuestros equipos, el equipo Humalizer 2000. Y si fijan acá tenemos absorbancia y aquí tenemos tiempo. Y el equipo da una diferenciación. Se fijan que me parte esto aquí, me da una diferencia al minuto y después me cuenta 60 segundos más y que algunas veces yo aquí voy a tener un comportamiento diferente al que tengo acá. ¿Qué es esto básicamente? Esto corresponde a la reacción estabilizándose, o sea, aquí todavía la reacción es de primer orden. Cuando ya se alcanza un equilibrio, fíjense que la tendencia comienza a ser lineal y por lo tanto aquí ya estamos trabajando en una reacción de primer orden y eso es lo que queremos trabajar. Este es el periodo que a nosotros nos interesa. Importante tener en cuenta que aquí tenemos absorbancia y tiempo, ¿ya? Es una curva de progresión enzimática. El otro equipo que tenemos, el Humalizer 3000, fíjense que también lo muestra, pero lo muestra directamente en pantalla. Eso que está aquí es lo mismo que teníamos antes. Entonces, volvemos a lo que son nuestros insertos. Aquí yo les tengo un ejemplo. Fíjense que tenemos este inserto de LDH, ya que tiene toda esta información. ¿Qué información va a ser importante? Primero que todo el principio. Fíjense que nos dice que el piruvato en presencia de NAD reducido por acción de la lactato deshidrogenasa va a producir lactato y NAD oxidado. Acordémonos que el NAD reducido se puede medir a 340 nanómetros. Eso primera cosa. Contenido. Tenemos una cantidad saturante de NAD reducido en este caso, que aquí funciona como sustrato. Ojo, aquí no funciona como una coenzima o un cofactor. ¿Ya? Es un
sustrato propiamente tal. Buffer para mantener la temperatura también y otros elementos también como el sustrato. Acuérdense que lo que nos interesa medir es la actividad enzimática de la LDH que la va a aportar la muestra del paciente. El ensayo aquí tenemos también que nos dice a qué longitud de onda podemos trabajar, la longitud de que debe tener la cubeta y las temperaturas a las que se debe trabajar. Y lo más importante de este párrafo que nos dice que debemos leer frente a un blanco de aire, pero tenemos que observar una disminución de la absorbancia. ¿Por qué? Porque este NAD reducido va a irse oxidando por acción de la lactato deshidrogenasa, ¿no es cierto?, generando NAD oxidado. Este absorbe luz a 340 nanómetros y este no, 340 nanómetros. Por lo tanto, a medida que aumente la reacción, la absorbancia va a ir cayendo progresivamente. Fíjense que además de esto tenemos el procedimiento que me dice que puedo hacerlo a 25 o a 37. Fíjense que a 37 utilizo menos muestra, puedo incubar después, agregar el sustrato y leer después de un minuto y después al 1, 2 y 3 minutos después. O sea que si yo mido esto, voy a tener una progresión de tiempo. La reacción dura 4 minutos en total. ¿Ya? ¿Por qué? Porque leo la absorbancia al primer minuto, ¿ya? Aquí hago una primera medición de absorbancia y después me dice que tengo que hacer una 1, 2 y 3 minutos después de ese primer minuto. Entonces, en total, esta reacción va a durar 4 minutos. ¿Ok? Esa sería como la progresión de tiempo. Y finalmente, una vez que ya tenemos eso y podemos sacar el delta de absorbancia, ocupamos el factor apropiado de acuerdo a lo que hayamos utilizado. Ya si usamos en este caso el procedimiento 1, en donde se parte con el sustrato, fíjense que aquí mezclamos muestra con el buffer y el sustrato va a ser el que va a iniciar la reacción. El procedimiento 2, o también se llama partida con muestra, lo que se hace es mezclar el buffer con el sustrato y se agrega la muestra después. Entonces es la muestra la que da inicio a la reacción. Acuérdense siempre que la enzima la aporta la muestra del paciente. ¿Okay? Entonces supongan que trabajamos a 37 grados con procedimiento 1 y una longitud de onda de 340 nanómetros. Entonces buscamos aquí 37 grados a 340 nanómetros, el factor es 20.000, el cual debo usar en este caso. ¿Ya? Y esto para el procedimiento 1. Viéndolo un poquito más gráfico, tenemos aquí esta prueba, que es la DSK, ¿ya? Donde me dice que debo tener un aumento de la absorbancia. Esto me lo da en las condiciones del ensayo, también a 340 nanómetros. Por lo tanto, lo que yo me voy a encontrar aquí es que la absorbancia debería ir aumentando, ¿no es cierto? Si eso no ocurre, tengo que poner ojo porque algo está pasando en la reacción. Algo me está modificando la velocidad enzimática. Además que debo leer primero al minuto y después a los 1, 2 y 3 minutos después de ese primer minuto. Esto es lo mismo que está aquí. Ya este gráfico que les voy a mostrar ahora es un gráfico de progresión enzimática similar a lo que está acá. Lo único que aquí está un poquito más dibujado, nomás, más didáctico. Ya, pero es lo mismo. Entonces, imagínense que yo tengo un comportamiento de la enzima que es así, ¿ya? En donde tengo un primer periodo donde no hay estabilidad, o sea, aquí la reacción todavía es de primer orden, pero posteriormente se estabiliza y comienza una reacción de orden 0. Según lo que me dice el inserto, esta progresión de tiempo también va a durar 4 minutos. Me dice que debo incubar primero por 1 minuto a la temperatura deseada, o sea, a 37 grados Celsius en el caso que esté trabajando a esa temperatura. A ese periodo le voy a llamar lag time. De hecho, los equipos lo llaman así, como lag time, como tiempo de retraso. Pero va a corresponder a un tiempo de incubación, donde todavía las enzimas y sus sustratos y sus cofactores se están uniendo para alcanzar un equilibrio de máxima velocidad. O sea, dicho nuevamente, la reacción es de primer orden. Al resto del tiempo va a ser el tiempo de lectura o tiempo de medición que se le denomina, también read time. Y va a ser donde ya la reacción es de orden 0 y se mantiene lineal la producción de lo que sea que estemos midiendo. En este caso lo que estamos midiendo es el aumento, la generación de NAD reducido y por eso el aumento de la absorbancia a 340 nanómetros. Con eso nosotros podemos tener diferentes puntos de absorbancia. En este caso, al minuto 1 voy a tener la absorbancia 1, al minuto 2 una absorbancia 2 y así sucesivamente. 4 valores de absorbancia. Con eso yo puedo sacar delta de absorbancia, que corresponde a la sustracción de siempre el que está después menos el que está antes. ¿Ya? Independiente si va hacia arriba o hacia abajo, independiente si el valor les da positivo o negativo, siempre lo tratan como un número natural. Siempre lo tratan como positivo. ¿Ya? Por favor, nunca, jamás. Si un delta de absorbancia les da negativo, nunca informen un resultado de enzimas como negativo.
Es imposible, no puede darse. Una persona no puede tener menos 50 unidades de ALT, por ejemplo. Ya puede tener cero, pero no puede tener menos 50, menos 5, ¿ya? Entonces, ojo, que eso es un vicio matemático solamente. Aquí siempre cuando trabajamos con delta, trabajamos con valores absolutos, ¿ya? Todo positivo. Fíjense que en este caso no es problema porque aquí la absorbancia 2 es mayor a la absorbancia 1 y así vamos sacando los deltas correspondientes a cada uno de los puntos. En este caso voy a tener tres deltas de absorbancia y aquí viene una de las formas de analizar esto. Yo puedo, por ejemplo, sacar un promedio de esos tres deltas, sacar un promedio de delta de absorbancia o lo que se va a llamar un delta de absorbancia por minuto. Ya, porque aquí esto en el fondo tengo un periodo de 3 minutos y estoy sacando un promedio de esos 3 minutos. Entonces un delta de absorbancia por minuto. Ese delta de absorbancia por minuto lo multiplico por el factor correspondiente a las condiciones de trabajo con las cuales hice la reacción y con eso tengo la actividad enzimática en unidades por litro o en catales por litro o en microcatales, lo que sea. La segunda forma es obteniendo directamente el delta absorbancia por minuto. ¿Qué es lo importante aquí? Que durante toda la reacción, durante todo el periodo de lectura, ¿ya? La progresión se mantenga lineal. Si la progresión se mantiene lineal, no hay problema y podemos utilizar esta forma, en donde lo que hacemos es simplemente tomamos el valor de la absorbancia 4, se lo restamos al valor de la absorbancia 1 y lo dividimos por 3. ¿Por qué por 3? Porque acuérdense que esto habla del cambio del delta de absorbancia por minuto. Y aquí tenemos un periodo de 1, 2 y 3 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos el delta de absorbancia por minuto, tenemos que dividir por 3. Si tuviéramos aquí un minuto adicional, sería por 4. Si fueran simplemente estos dos periodos, sería dividido en 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que la pendiente, que es esta barrita verde que está aquí de forma vertical, sea más o menos similar entre los diferentes puntos de la absorbancia. Para poder hacer esto necesito que la pendiente tenga eso. En realidad para poder hacer estos dos análisis. Ya si no está pasando, algo está ocurriendo con la reacción y tengo que modificarla. ¿Ok? Ahora, si se mantienen más o menos similares esas tres pendientes, ¿no es cierto? Y en el fondo eso que me dice que no hay una gran variación de la velocidad enzimática entre los diferentes minutos en los que estoy midiendo. Si esto es así, si esto ocurre, yo puedo resumir esta reacción, porque ya conozco el comportamiento que tiene durante estos 4 minutos y lo puedo reducir, por ejemplo, a 2 minutos. ¿Sí? Aquí fíjense que pasé de tener una reacción de 4 minutos a una reacción de 2 minutos. Y esto es lo que hacen la mayoría de los equipos. Por ejemplo, los mismos equipos de esta marca que es Human, si bien nos dicen que yo debo hacerlo 1, 2 y 3 minutos, en sus propios equipos de sus propias marcas, ellos lo que hacen es dar 1 minuto de incubación y 1 minuto de lectura. Y se acabó la reacción. No hacen nada más. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ya se conoce esto. Ya se conoce que la reacción se mantiene de esta manera lineal. Ahora, ¿cómo analizamos esto de esta forma? Simplemente lo podemos hacer con el delta absorbancia que tenemos aquí entre estos dos puntos para calcular. Porque aquí fíjense que tenemos este delta de absorbancia, va a ser el único que tenemos y por lo tanto ese delta de absorbancia va a ser igual al delta de absorbancia promedio o al cambio de absorbancia por minuto. Fíjense que aquí solo pasó 1 minuto, por lo tanto ese va a ser el cambio de absorbancia en 1 minuto. Y eso lo multiplicamos por un factor. La otra forma es que no hay otra forma. Porque como es 1 minuto, utilizando la otra fórmula, lo que hace es quedar la absorbancia 2 menos la absorbancia 1 y eso multiplicarlo por el factor, que es lo mismo que está acá arriba. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo que es de otra marca para la misma metódica, para el mismo analito, para la misma enzima, para CK. ¿Okay? Fíjense que aquí está el principio, ¿no es cierto? También lo que hace, en este caso, ya no mide el NAD, sino que mide el NAD fosfato y su aparición. Ya tenemos NAD fosfato oxidado, aparece NAD fosfato reducido. El NAD fosfato, al igual que el NAD, tiene, cuando está reducido, la capacidad de absorber radiación a 340 nanómetros. ¿Qué nos dice el procedimiento? Que en un tubo debo colocar una cierta cantidad de reactivo, en este caso 1 ml de reactivo y 20 microlitros de muestra. Después me dice homogeneizo, paso a una cubeta y espero por 2 minutos. Fíjense que aquí me dice que ya el tiempo de espera, ¿se acuerdan del tiempo de retraso o lag? Va a ser de 2 minutos y debo hacer una lectura y después repetir la lectura a los 2 minutos. Aquí lo que pasa es un poquito diferente. Fíjense que tenemos el mismo periodo de 4 minutos, pero la diferencia es que ahora el lag time va a ser de 2 minutos, ese periodo de incubación, y el read time va a ser de 2 minutos también.
Por lo tanto, aquí también, si nos vamos a la parte del cálculo, nos dice que el cálculo se debe hacer con la observancia 2 menos la observancia 1 partido por 2, tal como está ahí. ¿Y por qué por 2? Porque aquí, si bien tenemos simplemente 2 puntos, el periodo que está pasando entre la primera mención y la segunda es de 2 minutos. Por lo tanto, como esto refleja el cambio de observancia por minuto, debo dividirlo por la cantidad de minutos que están dentro de ese intervalo de tiempo. Importante también hacer referencia a la linealidad. ¿Ya? En todos los insertos viene un pequeño apartado que habla de la linealidad, porque si nuestra reacción, una vez que hicimos nuestro cálculo, nos da superior al límite lineal que aparece en ese inserto, lo que debemos hacer también es diluir la muestra de forma apropiada. Es muy similar a lo que ocurre con el límite de dilución en las reacciones espectrofotométricas de punto final. Eso, espero que les sirva para poder trabajar, para poder resolver sus diferentes talleres. Yo les agradezco y nos vemos en la próxima.